nos tiene preparada para esta noche. Gracias, Señor. Una vez más estamos delante de su presencia, dándole las gracias, mi Señor, por lo bueno que usted en nuestras vidas. Señor, a ti sea la gloria y la honra, Señor. En este momento, Padre, depositamos la vida de tu hija que trae tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, Señor, para recibir lo que por medio de ella tú nos vas a hablar en esta noche. Toma control de la vida de cada uno de nosotros. Bendice los jóvenes, los adultos, los niños, Padre, que estamos en este lugar. Gracias, gracias, mi Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. Así voy a dejar a mi hermana. Pueden sentarse, hermano. Vamos a dejar a mi hermana Ruth de Reyes, con la palabra. Bueno, vamos a seguir de este lado, en el que más tiemblo. Pudiera decir que el café con leche que me bebí me cayó mal, pero no, son los nervios que me tienen el estómago. Pero es un gran honor y un privilegio poder compartir la palabra del Señor con todas ustedes. Así que sin más pérdida de tiempo les voy a invitar que busquen la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Sí. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a hacer otra oración breve ahí donde está sentado, para que sea el Señor que nos hable o que les hable, porque a mí me ha hablado mucho por medio de esta palabra. Dios Todopoderoso, cuánto necesitamos y necesito tu ayuda, Señor, para poder hablar de tan maravilloso mensaje. Tu palabra, Señor, que ha sido plasmada en cada una de las hojas de nuestro libro, de nuestra Biblia, emanan una riqueza, una abundancia que llenan nuestro corazón, llenan nuestra alma. Ayúdanos por medio de esta palabra hoy, Señor, a entender el propósito por el que nos has llamado, por qué nos llamamos cristianos, y sobre todas las cosas, oh Dios, ayúdame a exponerlo con claridad, a no depender de mí, sino a depender enteramente de ti, Señor. Pues sin ti, oh Dios, nada puedo hacer. Dependo entera y completamente de ti, de tu presencia, y que seas tú glorificándote, pues no soy yo, sino tú en mí, Señor. Sea tu nombre exaltado sobre todas las cosas y tu pueblo edificado con tu palabra. Amén y amén. Como les acabo de mencionar, esa palabra hoy le comentaba al pastor Dionisio, mi esposo, y le decía, es increíble cómo la Biblia, la palabra del Señor, te lee. Y yo lo hice de una manera muy dramática y le dije, me tiraba al piso y me volvía a levantar, la volvía a tomar y me volvía a tirar al piso, de manera que destruyó todo argumento en mí y me habló mucho. Y
me sentí reprendida por su palabra y edificada y animada a seguir en los caminos del Señor. Así que vamos a ver en esta noche lo que el Señor nos quiere decir por medio de estos dos versículos de la carta a los Romanos, una carta muy, muy, muy hermosa, donde se hace un despliegue abundante del Evangelio, de la vida, de la vida nueva en Cristo, y de cómo cada un profesante que dice ser cristiano debe vivir en consecuencia a esa nueva vida, ¿verdad? Es como si usted se encontrara una moneda toda negra, sucia, ¿verdad? Pero donde empieza a limpiarla, tallarla, se da cuenta que es una moneda de oro y que lo que al principio no tenía tanto valor, hoy vemos que tiene mucho valor y cualquiera se sentiría agradado. De la misma manera, cuando venimos al Señor, venimos sucios de una manera muerta de vivir, en nuestros delitos, en nuestros propios pecados, pero cuando la luz del Evangelio resplandece sobre nosotros, empieza a salir el verdadero ser por el cual nosotros fuimos creados desde antes de que este mundo fuera hecho. Pero se nos olvida muchas veces que tenemos una vida nueva y que debemos vivir en consecuencia a esa vida nueva, que hemos sido transformados de estar muertos, resucitados a una nueva vida en Cristo, y que como nuevas criaturas, nuevas personas, nuevas mujeres, nuevos hombres, necesitamos vivir una vida en consecuencia a esa vida. Por lo tanto, por medio de este pasaje veremos cómo la vida cristiana se resume en dos deberes fundamentales que descansan en las misericordias de Dios, a fin que vivamos adorándole con todo nuestro ser. Vuelvo y repito, por medio de este pasaje hoy veremos cómo la vida cristiana se resume en dos deberes fundamentales que descansan en las misericordias de Dios, a fin de que vivamos adorándole con todo nuestro ser. Entonces, estos dos deberes que debemos llevar a cabo para poder adorar al Señor y darle gloria a su nombre sería, en primer lugar, que debemos entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, y en segundo lugar, que debemos dejarnos transformar por la renovación de nuestra mente. En esos dos deberes fundamentales vamos a estar meditando hoy. Así que veamos el primer deber que acabamos de plantear, y es el que debemos entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Antes de entrar en materia, hablemos un poco de la carta de Romanos, pongamos en contexto. La carta de Romanos, como les comentaba, es una carta donde el Evangelio se refleja en todo su esplendor, y al ver la manera en el que el apóstol Pablo va escribiendo cada versículo por versículo, vemos esa transición maravillosa y perfecta en el Señor de hablarnos del Evangelio, del capítulo 1 al capítulo 3. El apóstol Pablo comienza a hablar de que todos somos pecadores y que no hay ni uno solo que haya sido bueno y que merezca esa gracia. Y encontramos en estos capítulos del 1 al 3 solamente 6 exhortaciones de cómo el cristiano debe vivir su nueva vida en Cristo, pero los demás versículos del 1 al 3 hablan de la nueva vida en Cristo. Se proyecta en las gracias y las misericordias que el Evangelio provee para todo aquel que viene a Cristo. Pero ya en el capítulo 12, en el que estamos meditando en esta noche, vemos que solo en ese capítulo hay 20 exhortaciones de cómo vivir una vida nueva en Cristo. Lo que
quiero denotar con esto que les acabo de decir es que no podemos vivir nuestra vida nueva en Cristo si no estamos claros con el Evangelio. Y cuando Pablo empieza a escribir toda esta carta, se asegura que los creyentes, que los romanos entiendan el Evangelio. Y se los habla de cómo ninguno de nosotros era merecedor de tan grande amor, que ninguno de nosotros merecía no la misericordia, las misericordias que el Señor en su infinita bondad ha tenido con la raza humana. En que siendo cada uno de nosotros pecadores con una naturaleza muerta, el Señor, Dios, hizo el plan perfecto para renovarnos, para darnos su favor por medio de Cristo. Si no estamos claros en el Evangelio, si no entendemos el Evangelio, sería difícil entender las exhortaciones que el apóstol Pablo empieza a dar desde el versículo 12 de cómo entonces debemos vivir la vida en el Señor. Porque no se puede hacer lo que no se conoce. Entonces, dejemos en esta noche claro que si estamos hoy aquí es por la misericordia del Señor que ha abierto nuestros ojos a la luz deslumbrante del Evangelio sobre nosotros. Y es que el Evangelio viene a ser para nosotros como lo es un tronco para un náufrago en el centro del mar, que depende y se aferra de él para poder sobrevivir. De la misma manera nosotros debemos aferrarnos al Evangelio y atesorarlo como nuestro más grande tesoro para poder entonces disfrutar de la vida que el Señor nos dio. Pero la palabra del Señor nos dice entonces, ok, ya que conocemos el Evangelio, ya que hemos nacido a una vida nueva, vemos esa pequeña frase que dice, así que, ya que no hay condenación, ya que no están muertos en sus delitos y pecados, ya que han resucitado, lo pudiéramos decir así, a una nueva vida, presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo. Ahora bien, eso suena como muy abstracto, ¿no? ¿Cómo puedo presentar yo mi cuerpo en un sacrificio vivo? Si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos que el contexto de hacer o dar un sacrificio era el entregar animales muertos en un altar como ofrenda o como expiación de los pecados del que los presentaba. Entonces, ¿cómo puedo yo hoy, en esta actualidad, en pleno 2025, presentar no mi alma, sino mi cuerpo como sacrificio vivo al Señor? Explicando esto de que en el Antiguo Testamento entregaban animales muertos y eran ofrecidos en el altar de forma de expiar pecados y como ofrenda. Nosotros hoy vemos en este pasaje que Pablo da un giro radical a esa idea, pidiendo que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Un sacrificio vivo implica no solamente un acto puntual o un gesto simbólico. No es eso, sino que nos da a entender que tiene que ser una dedicación nuestra continua y total de presentar nuestros cuerpos al Señor en nuestra vida cristiana. Esto implica que debemos presentar todo nuestro ser. No solamente nos referimos a entregar nuestra alma, sino todo nuestro ser, todo lo que somos, porque hemos venido a ser templo y morada de Dios. Somos seres espirituales ahora, porque ya no andamos en la carne. Y en el versículo 8, si más no me equivoco, dice que pues le daremos culto por la carne o porque ya el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por lo tanto, debemos actuar espiritualmente. Entonces, si somos templo y morada, quiere decir, cuando decimos
que vamos a entregar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, que debemos entregar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y acciones. No solo se trata de dar a Dios lo que hacemos dentro de la iglesia, así como estamos hoy en este servicio, sino de entregarle cada área de nuestra vida. Todo, completamente todo. No solo estas 2 horas, 3 horas. Nos consiste en eso. Qué errado fuera nuestro actuar si venimos a la casa del Señor y nos derretimos en adoración al Señor, que no está mal, y alzamos nuestras manos y en las alabanzas alegres cantamos a viva voz y nos quebrantamos al escuchar la palabra del Señor, pero si al salir por esas puertas vivimos una vida completamente diferente a lo que hablamos y hacemos en este lugar, no estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque el Señor demanda de nosotros todo lo que tiene que ver con nosotros, sentimientos, acciones, manera de hablar. La idea de un sacrificio vivo también tiene una aplicación práctica para nosotros en nuestro diario vivir, y es que presentar nuestros cuerpos significa que cada acción, cada palabra, cada decisión que tomamos debe ser vista como una oportunidad para honrar a Dios. Es decir, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestras responsabilidades familiares y todo lo que hacemos deben ser consideradas como una ofrenda al Señor. Si estamos en nuestro trabajo, entregarnos como sacrificio vivo quiere decir que todo lo que vamos a hacer tiene que honrar al Señor. No es posible que un cristiano se diga ser cristiano si aquí eleva su voz, su pasión, su amor al Señor, y en su trabajo hace cosas deshonestas. Entonces hay una diferencia en lo que estás hablando y en lo que estás haciendo. Y no es eso lo que el Señor demanda. Oh, pero cuán difícil, y miren que habla la experiencia, es entregar todo nuestro ser al Señor, todo nuestro tiempo, estar en constante comunión al Señor, porque es que las presiones de este mundo son tan fuertes, y es que Satanás tiene una sutil pero eficaz manera de darnos un evangelio contrario, que muchas veces nuestra propia carne se justifica por lo que hacemos. No oro por esto, no me llevo bien, no porque yo no quiera, sino porque no me deja amarlo. No hago lo que tengo que hacer en mi trabajo por esta razón. No leo la Biblia por esta otra razón. Sigo cayendo en esta debilidad porque soy débil. Y nos justificamos. El Señor sabe que soy débil. Esa es nuestra carnalidad, porque es que si bien somos regenerados a una nueva vida, estamos luchando constantemente con ese pecado que mora en nosotros, que persevera, no como algo así que está inactivo. No como un volcán que hace erupción allá a las cansadas, sino que ese pecado está en nosotros constantemente, peleando, guerreando, de tal manera que la carne se conforme a lo que es contrario al Señor. Oh, cuán fácil nos es mentir y no presentar nuestra boca como un sacrificio vivo y agradable al Señor. Llegó el cobrador, dígale que no estoy. Y está allí. Qué fácil es mentir. Porque ese pecado está en nosotros. Pero el Señor nos demanda en su palabra que debemos entregar todo a Él, y todo lo que hagamos debe ser como una ofrenda agradable al Señor, como una adoración al Señor. Así como cuando traemos nuestras ofrendas aquí con gran alegría,
gozosos por lo que el Señor nos ha dado y adoramos al Señor por medio de las ofrendas, de la misma manera adoramos al Señor en todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos debe glorificar al Señor. Pero no es fácil, no es fácil entregarnos y dar sacrificio agradable al Señor, no es en nuestras fuerzas. Sacrificio agradable a Dios, este sacrificio debe ser santo y agradable a Dios. El cristiano no debe ofrecer al Señor lo que le sobra. No es, voy a hacer esto porque ahorita tengo tiempo. No, es que todo nuestro tiempo es de Dios. Si el día que Dios quiera nos va a llevar, la muerte va a tocar nuestra puerta. Cuando nos enfermamos, nos damos cuenta a veces del tiempo que desperdiciamos, creyéndonos que no tenemos tiempo, cuando sí lo tenemos. Lo que es fácil, lo que se hace, ¿sabe? Dios quiere que le entreguemos todo y que lo que hagamos, no lo hagamos de manera mecánica. Como por ejemplo, venir a la iglesia, entrar por esas puertas. Es la hora de iniciar cantando. Ahora viene la bienvenida, vamos a saludar. Ahora viene la ofrenda, vamos a ofrendar. Ahora viene el mensaje, me voy a sentar a escuchar. Pero como algo mecánico, sin encontrar el agrado. Voy a leer la Biblia porque tengo que leerla, pero sin agrado, sin deleite, como una obligación, como voy a cumplir la meta de este día. Dice, vosotros sois la vid, lo debo comer de la vid, vosotros los pámpanos, me leí 5 versículos, gracias, ya cumplí la meta. Adiós, Señor. No es mecánico. Dijo Charles Spurgeon una vez, si el deleite en el Señor lo es como lo es la carga para un burro, no estás haciendo nada. Si no encontramos deleite en entregar todo lo que somos al Señor, en disfrutar nuestra vida en el Señor, ¿qué está pasando con nosotros? Hace poco le hice un comentario y yo le decía a mi esposo, me arrepiento de haberlo dicho. Le dije, íbamos en el carro, estaba un calor terrible, había que ir a pagar unas cosas, haciendo cuentas de lo que no le iba a alcanzar a uno. Había una fila enorme ahí en La Mora y yo le dije, mira, si no fuera por la esperanza de que Cristo nos tiene un lugar preparado, vivir esta vida es horrible, es desesperante. Pero el Señor me demuestra aquí que es pecado quejarme por lo que yo considero que no está bien, que podría estar mejor. Me estoy convirtiendo como los israelitas en el desierto. Ay, allá en Egipto las cebollas eran mejores. Mejor nos hubiéramos quedado de esclavos. Mejor nos hubiéramos, aunque nos azotaran y todos allá teníamos cebollas. Pero aquí donde nos has traído, Señor, a matarnos de hambre nos has traído. No. Y decimos, ay, qué bárbaros los israelitas, cómo se quejaron viendo cómo Dios abrió el mar en dos. Pero todos somos iguales. Si hubiéramos estado allí junto con los israelitas marchando y el faraón atrás, nos hubiéramos quejado igual que ellos. Porque hay un pecado en nosotros, pero el Señor nos dice, entrégate en sacrificio vivo a mí. Y es que el sacrificio, el entregarnos al Señor es algo diario, no es algo que se hace una vez. Esta semana estoy inspirado en el Señor, hoy sí, pero ya cuando va pasando, hoy no. No es eso, es una dedicación continua cada día. El cristiano debe renovarse y decidir entregar su vida, sus decisiones, su cuerpo a Dios como sacrificio vivo. La verdadera adoración entonces no se limita
a lo que hacemos en este lugar, sino a cómo vivimos cada momento de nuestra vida. Eso es entregarnos en sacrificio vivo al Señor. Dice: os ruego pues, hermanos, por las misericordias. Y hay otro pasaje que viene a mi mente que dice: nuevas son cada día las misericordias de Dios. Nos quejamos porque, como decimos, el problema no es el problema. Los problemas no son el problema es nuestro corazón pecaminoso y engañoso. ¿Quién lo podrá entender? Engañoso corazón. Dice por las misericordias. ¿Tú sabes cuán glorioso es lo que Cristo ha hecho en ti? ¿Tú sabes cuántas veces perdemos de vista el Evangelio? Imagínese esta anécdota. Va un hombre en su carro, va a cruzar por una intersección donde están las vías de un tren, voltea, mira que el tren no viene, va a cruzarlo, ¡pum!, se apaga el carro justo en el centro de las vías del tren. Ahí él empieza, no enciende con tranquilidad, intenta zafarse el cinturón para ver qué es lo que está mal, pero el cinturón está trabado, no siente ninguna prisa hasta que voltea a ver que viene el tren por allá y entonces empieza a forcejear su cinturón, empieza ya a desesperarse, cada vez ve el tren más cerca, cuando de repente, ¡pum!, siente que algo empuja su carro por detrás. Y es un otro camión que estaba detrás que decidió sacarlo de la vía del tren, pero el tren se lo llevó a él y muere en el proceso. Así somos nosotros, atascados en una muerte segura, con la diferencia que no nos dábamos cuenta hasta que Cristo abre nuestros ojos. Y viene Cristo y nos quita de esa muerte segura y se pone Él. Y en la historia hay algo más interesante. Cuando Él saca, no encuentra la manera de cómo va a pagar lo que este señor ha hecho al quitarlo de la vía del tren. Cuando de repente escucha que en la cajuela de su carro empieza a sonar, la abre y su hijo está allí. No solo le ha salvado a él, sino también a su hijo. Entonces se desborda y llora, se alegra de estar vivo, pero al mismo tiempo se compunge al ver que una persona perdió la vida por él. ¿Cómo podemos estar tranquilos meditando en lo que Cristo ha hecho, en esas misericordias que nos da cada día y estar como si nada? No podemos. Entonces, tengamos siempre presentes el Evangelio. Cómo Cristo nos amó, cómo Cristo se entregó por nosotros, cómo Cristo sufrió una muerte cruenta, cómo fue llevado, insultado, escupido, azotado. Dios lo abandona. Toda la ira de Dios cae sobre él. Todas tus culpas, todas tus mentiras, todos tus pecados son llevados sobre él. Y parte al Calvario, no solamente es azotado, sino que también clavos puestos en sus manos, puesto en una cruz. Estando ahí, sigue sufriendo escarnios, pero no abandona la cruz. Porque lo hace por amor, porque sabe el bien que tiene para nosotros hasta que es consumado todo. Esto debería ser más que suficiente para motivar de seguir al Señor. No es lo que, no voy a pecar porque el Señor me va a castigar. No es eso lo que te debe motivar a no pecar. Es el amor, el agradecimiento a sus misericordias. Es la gratitud por sus misericordias, por su amor infinito. Eso es lo que debe arder en nuestro corazón y hacernos brotarnos en agradecimiento, en amor, en servicio, en pasión, en entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo al Señor.
por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora viene otra parte, que es, ¿por qué dice nuestro culto racional? El término racional en el término griego se utiliza para, que es lógicos, que significa lógica, que es nuestro culto lógico. Este término indica que el culto que Dios demanda no es un acto irracional, es un acto con lógica, razonado, consciente, que involucre nuestro intelecto y nuestro entendimiento. Por eso hablé del Evangelio hoy. Tú no sigues al Señor porque viniste e hiciste una decisión. Hoy yo te acepto en mi corazón, te pido perdón por mis pecados, ahora soy cristiano. No es eso. Nuestro culto racional es entender por qué somos cristianos, por qué entregamos nuestra vida en sacrificio vivo, porque es lógico, porque es racional, porque soy consciente de lo que estoy haciendo. No es algo solo emocional del momento. ¿Sabe? En la antigüedad, el culto a los dioses en otras religiones estaba asociado con rituales, sacrificios, acciones externas que a menudo se realizaban sin una verdadera comprensión o reflexión profunda. El culto cristiano no es algo ritual, no es algo de voy a hacer esto porque tengo que hacerlo. Voy a orar porque todos los martes me dicen que tengo que orar. Voy a leer la Biblia porque dicen que los cristianos leen la Biblia. No, eso no es así. Esto hay que hacerlo con plena conciencia en el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio es quien nos motiva a hacer. Y eso es lo que hace que nuestro culto o nuestra adoración sea racional. Implica que nuestra voluntad y razón deben estar involucradas en nuestra adoración a Dios. No es suficiente cumplir con ciertas prácticas religiosas de manera mecánica, sino que busca que nuestro fruto sea basado en una reflexión consciente. ¿Por qué lo hago? ¿Recuerda cuando los fariseos se lavaban las manos y Cristo le dijo que no era lo que entraba al hombre lo que lo contaminaba? Porque ellos tenían cierto ritual que los hacía creer que estaban bien. Y es que la religiosidad mata. Hacer las cosas mecánicas matan, pero nosotros tenemos que entregar nuestros cuerpos vivos en base a sus misericordias para que sea un culto racional. Dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo lo que hacemos es que cuando venimos al Señor, dice la palabra que hemos sido santificados, hemos sido justificados y hemos sido glorificados en Él. Santificados porque a pesar de que somos imperfectos, cada día debemos buscar la santidad en el Señor. Porque amamos al Señor por lo que Él hizo con un culto racional. Presentarnos al Señor en consecuencia de esta nueva vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hechas nuevas.
En resumen, el culto racional es una adoración consciente, razonada, que no es algo emocional o ritual, sino inteligente y deliberada. Es un culto que nace del entendimiento profundo de las misericordias de Dios. Entonces, por medio de este pasaje, hemos visto ya el primer deber, que es presentar nuestros cuerpos vivos, pero dijimos que veremos que la vida cristiana se resume en dos deberes fundamentales que descansan en las misericordias o en el evangelio de Dios, a fin de que vivamos adorándole. Vamos con el segundo deber, que es: debemos dejarnos transformar por la renovación de nuestra mente. No os conforméis, dice el versículo 2 del capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformarse o ser conformados se refiere a asumir una expresión externa, lo que refleja que en verdad está, o sea, ser transformados no significa, lo voy a plantear más claro, no significa aparentar lo que no hay en el interior. Imitar a un creyente, pues. Eso no es ser transformados. Porque puede ser que podamos hacer todo lo que un creyente haga, lo que un cristiano haga, pero si el interior no ha sido transformado, se va a cansar. Tarde o temprano se va a cansar. Y es ahí donde decimos, pero si hacía aquello, pero si hacía aquello otro, pero si predicaba. Y es que no es eso, no es solamente eso. No es como ponerse la máscara de cristiano o así nada más por fuera. Es un cambio interno del corazón, una regeneración total. ¿Qué significa no os conforméis o conforméis? No adaptarse a este mundo. Dice la palabra, no os conforméis. ¿Qué dice? A este siglo. ¿Qué es este siglo? A este tiempo. Habla de tiempo. No debemos conformarnos a lo que nos rodea, a lo que el mundo nos presenta. Esta exhortación implica que tenemos que tener resistencia a ser moldeados por las influencias externas del mundo. La cultura, las tendencias sociales, las ideologías, los valores que predominan en nuestra sociedad, que son muy diferentes a lo que la palabra del Señor nos dice. El cristiano debe ser consciente, mire, debemos ser conscientes de la presión que ejerce el mundo sobre nosotros. En la moda, la televisión, por Dios santo. No hay nada de valor que podamos sacar hoy en día de la televisión. Absolutamente nada. Solo tendencias del mundo. La moda. No se conforme en vivir con lo que el mundo hace. Sabe, muchos hace años atrás, cuando tenía 14 años, no hace mucho, yo recuerdo que mi papá me dio dinero para ir a comprarme ropa y la tendencia de vestirse era muy parecido a hoy, porque las modas siempre vuelven, un top, algo de cadera y una chaqueta encima. Y yo bien mandada, yo me fui a la tienda y me compré mi top, mi faldita y todo. Y me lo puse, porque era la despedida del colegio y por eso me había ido a comprar la ropa.
y salí toda campante de mi cuarto, y no se me va a olvidar jamás. Y mi papá se me quedó viendo de arriba abajo y me dice, ¿así vas a salir? Y le dije, sí, está mal. Y me dijo, no, solo que no salgas sin leer la Biblia. Y dije, porque yo por dentro sabía que él no me iba a dejar, pero uno de adolescente siempre hace lo que. Pues en conclusión yo dije, bueno, me la puso fácil, leo la Biblia y nos vemos. Y me dio el pasaje, bien, y era el pasaje que decía, no tengas envidia de los impíos, ni hagas lo que a ellos les parece, decía esa versión, porque como la hierba del campo serán cortadas. Mire, mi papá no fue mi papá, fue la palabra, fue Dios. Ahí mismo yo me quité la ropa y me cambié. Y como mi papá, lo último que era serio, me dijo, bueno, ¿y te cambiaste? Sí, le dije. Tenía que decirme que leyera la Biblia. Pero no lo hice con desagrado, lo hice porque entendí. Nosotros somos diferentes, no somos de este mundo, no es nuestro hogar. Como dice el himno, de pasada vamos. No se conforme con la basura que el mundo te ofrece, porque es basura, todo es vanidad, todo es perecedero. Confórmate con ser alguien diferente en este mundo, en nadar en contra de la corriente, ser único, porque mientras todos van camino a la destrucción, tú vas en camino seguro, certero, a una bendición mayor. Entonces, no debemos adaptarnos a este mundo, no debemos adaptarnos a la manera que el mundo habla, no debemos adaptarnos. Si aquel roba, yo también voy a robar. Si el recibo de luz te sale caro, no digas ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, porque no, ladrón es ladrón, por decirlo así. No te adaptes a lo que el mundo te ofrece, a nada. Porque todo lo que el mundo te ofrece, todo lo que te puede ofrecer, que te aleja del Señor, no es bueno. Todo aquello que te provoca alejarte del Señor y pecar contra el Señor o hacer que uno de tus hermanos peque, no es de Dios. Te estás adaptando al mundo, te estás mundanalizando. Y la palabra dice, no nos conformemos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Es la pregunta. ¿Cómo? Lo que les acabo de decir, si la palabra del Señor no hubiera redarguido mi corazón, yo me hubiese ido como andaba. Y me hubiera sentido bien probablemente. Más adelante tal vez, no sé qué hubiera pasado, pero la palabra del Señor fue justa y renovó mi manera de pensar. De la misma manera, tú tienes que buscar la renovación de tu mente, y eso no se logra castigándote. No voy a hacer eso, eso es pecado. Eso que está haciendo es pecado. No, no es eso. Tu mente tiene que ser renovada no por lo que tú crees que es malo, sino por lo que la Biblia dice que es malo y que desagrada al Señor. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando en Efesios 6 del 14 al 20 que lo que era la armadura del Señor? Había una sola herramienta de la armadura del Señor que era para atacar. ¿Cuál era? La espada, que es la palabra del Señor. ¿Recuerda cuando el Señor estaba en el desierto, que Satanás lo tentaba? Tienes hambre, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La única manera que no te vas a poder conformar a lo que este mundo te ofrece es cuando tu mente es renovada, transformada con la palabra del Señor. Recuerda que la armadura decía, vestidos con el yelmo del evangelio.
Tu mente tiene que estar impregnada de Cristo, llena de Cristo. Cuanto más veas a Cristo en todo lo que haces, más vas a entender que lo que el mundo te ofrece es malo. No te vas a sentir, ay, a mí me gusta ir al baile, pero no voy porque soy cristiano. Ay, qué pesar siento. No estás disfrutando ni la vida cristiana ni la vida mundana. Mejor decídete por una de las dos. Cristiano no eres si te sientes así. Porque cuando tu mente es transformada, todo eso, dijo Pablo, lo tengo por basura. Oh, wow, qué deleitoso. Y es que nuestra mente debe estar llena de Cristo, transformados por la palabra del Señor. No es en nuestras fuerzas, no es por mis méritos, no soy yo, es Cristo en mí. Renovaos vuestras mentes y transformadas. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Ay, se me perdió. Versículo 2. Ya casi terminamos, hermano. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo? Por medio de la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que cuando nuestras mentes son transformadas por medio de la palabra, lo que hacemos en el Señor es agradable. Venir aquí se va a sentir deleitoso, orar va a ser deleitoso, leer la Biblia va a ser muy deleitoso, porque sabemos dónde estamos, con quién estamos y para dónde vamos. Entonces, una aplicación práctica dice que todo esto nos llama a dedicar nuestro tiempo diario a leer la Biblia, a estudiarla, a meditar en sus enseñanzas y a permitir que estas palabras vayan transformando nuestra forma de pensar y de actuar. La palabra de Dios debe ser la guía para tomar cualquier decisión en nuestra vida, para enfrentar cualquier desafío y para vivir de acuerdo con lo que Dios nos manda. Este proceso de renovación afecta tanto nuestro comportamiento como nuestra forma de entender al mundo. Ahora yo le pregunto, ¿está usted hoy tomando decisiones que reflejan lo que Dios quiere para su vida? ¿Está tomando decisiones y actuando con una mente renovada? ¿Está viviendo en el Señor como culto agradable, en sacrificio y vivo, en culto racional? ¿Está hablando como lo haría una persona llena de Dios? ¿Está viviendo como una persona llena de Dios? ¿Se está vistiendo como una persona donde su mente ha sido transformada? ¿Está tomando decisiones en consecuencia a su nueva vida en Cristo? Si la respuesta es no, hoy es el día que cambie y permita que el Señor le transforme. Cristo no murió en vano. ¿Por qué seguir dándole culto a nuestra carne cuando Cristo nos ha libertado y nos ha librado de esclavitud a libertad en Él? Piense bien en su vida, cómo es su día a día. ¿Hay algo de lo que tengas que pedirle perdón al Señor? Si no has estado entregando tu vida, tus acciones, tus decisiones en sacrificio vivo al Señor, pídale perdón hoy. Seríamos orgullosos y decir, no, yo lo hice. Yo lo hice. Y le pedí perdón al Señor porque a veces, no voy a decir la carne es débil, porque a veces perdemos de vista el Evangelio.
se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor. Y lo dice una persona que creía que no pecaba, porque era hija de pastor. Pero su palabra me demuestra cuán pecador, el pecado que mora en mí. Y no lo digo con dolor, en el aspecto de que disfruto de la misericordia que Dios tiene conmigo. Y me voy a deleitar en su misericordia. Y voy a vivir una vida con una mente renovada en el Señor, entendiendo lo que Él ha hecho por mí. Eso es lo que Dios quiere hoy por medio de esta palabra. No se conforme a este siglo. Este es un llamado a vivir una vida transformada, no por esfuerzos externos o imposiciones, sino por una vida transformada internamente, que viene a través de la convicción de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él ha hecho lo que nadie iba a hacer por nosotros. Y debemos vivir conforme a esa vida que el Señor nos ha dado, resistiendo al enemigo con su palabra, resistiendo las presiones de este mundo, con el yelmo del evangelio puesto y pensando que si ahora somos débiles y que cada noche le decimos, Señor, perdóname, hoy también pequé, pensando que en aquel día nos vamos a regocijar porque ese pecado va a ser completamente eliminado de nuestras vidas. Ya no vamos a tener que estar luchando con nuestra carne, entonces seremos glorificados y seremos como fuimos al principio. Y veremos al Señor cara a cara, tal y como Él es. Esa debe ser nuestra meta. Así que, hermanos, cada día, por muy caluroso, por muy difícil que la tenga, por muy complicada que esté la economía, cada día es un buen día para reflejar la gloria de Dios como sacrificios vivos y agradables a Él. Espero que la palabra del Señor les haya edificado. Pónganse en pie y oremos a Dios. Señor, somos imperfectos, pero cuánto aliento nos da tu palabra en que si hay pecado en nosotros, abogado tenemos. No somos nosotros, sino eres tú el quien nos guía y nos ayuda a perseverar. Pero está en nosotros, Señor, el ser responsables en cumplir con estos deberes. Ayúdanos a escudriñar tu palabra para que sea ella quien transforme nuestras mentes. Ayúdanos a no olvidar tu evangelio. Ayúdanos a ser diferentes, a no comportarnos como Israel en aquellos días de antaño, que olvidaran las misericordias de Dios y se quejaban constantemente. Ayúdanos a vivir una vida consecuente a esa vida nueva que tú nos das. Ayúdanos a poner nuestras vidas como sacrificio vivo delante de ti, Señor. Ayúdanos a presentarnos diligentemente, Señor, sin nada de qué avergonzarnos. Ayúdanos. Solamente en ti podremos lograrlo, Señor Jesús. Edifícanos. Ayúdanos. No nos dejes de la mano. Que sea tu palabra obrando en nosotros. Que tu evangelio resuene como un eco día a día en nuestra mente, Señor. Y a vivir en agradecimiento a tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.